Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el régimen de Nicolás Maduro sigue demostrando su inmensa locura, su desequilibrio emocional, su falta de paz mental y emocional con estas acciones que ha tomado el día de hoy. Así que quédate conmigo hasta el final porque vamos a tocar un tema muy trascendente y tiene que ver precisamente con ese llamado de diálogo por parte del régimen en su portavoz, el psiquiatra loco Jorge Rodríguez. Mi pregunta es la siguiente: ¿creen ustedes que este diálogo lo hacen para capturar a María Corina Machado o lo están haciendo para apaciguar la situación y la tormenta que se le viene por la presentación de las actas en la OEA por parte del Centro Carter? ¿Cuál cree usted que los motivó a ellos? ¿La verdadera razón detrás del llamado de diálogo de Jorge Rodríguez es capturar a María Corina o es tratar de tapar el asunto ante la presentación de las actas originales ante la OEA que demuestran el fraude sobre las elecciones del 28 de julio? Déjamelo en la caja de comentarios. Te recomiendo quedarte hasta el final, te lo repito, porque el tema de hoy pues va a ser bastante importante. Comenzamos hablando de las locuras. Primero, de la locura mayor, del loco mayor que es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, primero que todo, salió haciendo unas acusaciones absurdas. Yo ya se los comenté en otro video, pero quiero recalcar en por si no lo ha visto, acusaciones absurdas en contra del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez. Presten atención. Sicarios colombianos con sicarios venezolanos. Supimos después quiénes fueron los autores intelectuales y capturamos a uno de ellos, un colombiano de Cúcuta, del partido político de Álvaro Uribe Vélez. Y luego toda la investigación, con apoyo de la policía y la inteligencia colombiana para entonces, nos dio como resultado que la orden de asesinar en Venezuela a Robert Serra la impartió Álvaro Uribe Vélez en complicidad con los fascistas de Venezuela, Leopoldo López y compañía. Así que estamos enfrentados a unos monstruos que manipulan y que estimulan el odio, la intolerancia, y pasan de la violencia verbal a la violencia física, sea por la vía de un atentado o de un asesinato, Mayerly. Así. Bien, allí como lo escucharon, resulta que ahora él salió diciendo que el cerebro detrás del asesinato de Robert Serra, un hombre homosexual, gay, dirigente chavista gay, y recalco el ser gay porque él fue asesinado por su novio, por su amante, que era a la vez un guardaespaldas. Recuerden que el hombre fue capturado, el hombre iba rumbo a Colombia, se estaba escapando por Colombia. El hombre confesó ser santero y precisamente dijo que habían matado a Robert Serra en un ritual de la santería. Bien. Ahora sale Maduro diciendo que no, que detrás de todo esto está Álvaro Uribe y está Leopoldo López, Guaidó y toda su gente. O sea, para tratar inclusive de echarle la tierra y la muerte a María Corina Machado, quizás también a Edmundo González, que ni siquiera se conocía en ese entonces en el ramo de la oposición. Y entonces ahora pues el hombre definitivamente se la está fumando verde. El tipo se la está fumando verde con tu y conche plátano, porque yo creo que eso es lo que está pasando con ellos. El desespero los tiene así. Por si fuera poco, la última locura de Maduro fue que expresó
que ya es Navidad en Venezuela con 3 meses de antelación. Es decir, los mundos de Nicolás Maduro en su cabeza a veces son surrealistas. Tanto que el mandatario usurpador declaró el inicio de la Navidad en Venezuela a partir del 1 de octubre. Y no solo ha declarado oficialmente con varios actos, también ha llenado las calles de adornos, árboles, motivos navideños, como si estuviera ya bien entrado el mes de diciembre. Todo comenzó con la cuenta regresiva de la alcaldesa de Caracas, la almiranta Carmen Meléndez, quien lideró el tradicional encendido de la cruz que se ubica en el Guaraíra Repano, la principal formación montañosa de la capital venezolana, conocida como el Monte Ávila, que se impone en el norte de la ciudad. Desde una plaza, la funcionaria hizo un llamado a celebrar unas Navidades felices, seguras y en familia, mientras que el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien también se encontraba en el acto, instó a aprovechar la temporada para reafirmar la identidad nacional. A juicio del funcionario, la ruta navideña que comenzó este martes no debe ser vacía, sin contenido, sino una oportunidad, sostuvo, para reafirmar nuestras raíces. Árboles de Navidad, túneles de luces y figuras como bolas, estrellas, lazos, cajas de regalo, copos de nieves adornan varios espacios de la inmensa ciudad de Caracas, donde transeúntes se detienen unos instantes a tomarse fotografías, sobre todo aquellos que van con niños. Algunos edificios de instituciones públicas ya están también decorados, mientras continúan los trabajos en la ciudad, donde también se ven mensajes de Feliz Navidad y los típicos bastones de caramelo. En la noche de este martes hubo conciertos y diversas actividades en Caracas y estados como el estado Miranda, Carabobo, Guárico y Lara, según imágenes que fueron transmitidas por el canal estatal venezolana de televisión. Entre tanto, el país atraviesa una crisis política desatada tras los comicios del 28 de julio, en los que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral de manera fraudulenta y ejerciendo un golpe de Estado institucional en Venezuela, con base a unos resultados que todavía se desconocen de forma desagregada, mientras que la oposición mayoritaria sigue reclamando la victoria de Edmundo González Urrutia, quien fue el verdadero ganador de las elecciones, confirmado por las actas que fueron publicadas y que hoy se encuentra exiliado en España. El pasado 2 de septiembre, Maduro anunció que iba a adelantar la Navidad en homenaje y en agradecimiento a los venezolanos por el apoyo recibido en las elecciones. ¡Por Dios! Posteriormente, la Conferencia Episcopal Venezolana expresó que esta festividad no debe ser utilizada con fines propagandísticos ni políticos particulares, ya que el nacimiento de Jesucristo ha sido por la Iglesia Católica instituido para el mes de diciembre, no para el mes de octubre. Bueno, por ahí empezaron las locuras. La semana antepasada, Nicolás Maduro acusó al presidente Iván Duque de haber sido él el cerebro para quitarle la vida a el presidente haitiano Jovenel Moisés, donde un grupo de colombianos, de mercenarios colombianos, llegaron hasta Haití y asesinaron al presidente haitiano. Después se supo que todo eso tuvo que ver con un médico en los Estados Unidos y todo lo demás. Sin embargo, ahora Maduro, que no solamente es presidente usurpador y es capo del cartel de los soles, también al parecer como que ha estado estudiando criminalística y se cree quizás con la autoridad suficiente como para decir que detrás del asesinato de Jovenel Moisés estaba Iván Duque. Bueno, ya no sabe qué inventar. Ya le puso muertos a Iván Duque, le puso muertos a Álvaro Uribe, y todo pachacar que viene desde la derecha venezolana. Y entre esos, María Corina Machado. Vuelvo y repito, el hombre está loco, el hombre no sabe cómo quitarse la pesadilla de María Corina Machado, que se le ha convertido en su sayona favorita, porque se le aparece hasta en los sueños. No contentos con esa locura, el régimen activó a otro perro guardián del régimen,
para generar una estrategia. Y me refiero al psiquiatra loco Jorge Rodríguez, quien está pidiendo un diálogo para reformar las leyes electorales para que nunca más un solo fascista vuelva a ser candidato. Hay que volver a recordarles a ellos que se lean el diccionario Larousse o el diccionario de la Real Academia Española para que entiendan que la palabra fascista no se aplica para gente que no tiene control de las Fuerzas Armadas ni del poder militar. Y aquí los únicos que tienen el control de las Fuerzas Armadas no es la oposición, es el chavismo. Quienes manejan a los militares como títeres, como muñecos, porque eso es lo que han hecho con la institución militar. Bueno, el psiquiatra loco, a través de su trono, que es la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, pidió este martes instaurar un diálogo político a partir del próximo jueves para ajustar la legislación electoral de los comicios regionales del 2025, sin haber resuelto la crisis política desatada luego de las presidenciales del 28 de julio. Es decir, no resuelven un problema, pero ya quieren resolver otro que según ellos está. Y es que no quieren dejar que la oposición vuelva a subir a las elecciones, a ninguna elección. El presidente de la Asamblea Nacional dijo en plena plenaria que se trataría de iniciar un diálogo político con las formaciones y grupos de electores que participaron en las presidenciales para reunir ideas y propuestas que den forma a un nuevo marco legal que, adelantó, regirá los siguientes eventos electorales. Nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón, un tránsfuga, un apátrida, un violento, un fascista vuelva a ser candidato o candidata absolutamente a ningún cargo de elección popular de Venezuela. Nunca más. Yo le diría, Jorge, estás hablando de Nicolás Maduro, ¿cierto? Porque si hay un ladrón, tránsfuga, apátrida, violento y fascista, se llama Nicolás Maduro, que es el que maneja las Fuerzas Armadas. Lo repito, el fascismo tiene que ver con una persona que maneja su autoritarismo y controla las Fuerzas Armadas. Te lo repito, Jorge. Estudie, use la cabeza. Rodríguez, quien presidirá la Comisión Especial del Parlamento que atenderá este diálogo político, indicó que entre las leyes para revisar se encuentra la que rige la actividad de los partidos y las manifestaciones públicas, la de procesos electorales, y la que define la actuación del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ahora le van a armar un guión inclusive al Consejo Nacional Electoral. El que no quiera venir no hace falta, pero después no se vaya a ir a chillar, porque ya con eso está amenazando que lo van a inhabilitar. Adelantó que este proceso de revisión seguirá incorporando personal del Consejo Nacional Electoral y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Injusticia, dos instituciones cuestionadas por la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, y por una gran parte de la comunidad internacional por haber proclamado y validado respectivamente la reelección de Nicolás Maduro sin tener ninguna evidencia de tal triunfo. Tiene que acabarse de una vez y para siempre la existencia de personas que utilizan los instrumentos electorales y políticos que proporciona la democracia venezolana para atentar contra la democracia venezolana, contra la vida de las personas, contra los bienes de la República, contra el sagrado territorio de la República, dijo Jorge Rodríguez. La Plataforma Unitaria ha denunciado un fraude en las presidenciales y asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, fue quien ganó esos comicios, respaldado por numerosos países que se niegan a reconocer la victoria de Maduro hasta que el Consejo Nacional Electoral no publique los resultados desagregados, como lo establece su propia normativa legal. Un paso del cronograma electoral que tras 2 meses de las votaciones todavía no se ha cumplido. Bien, vamos a hablar de ese tema, y es porque Jorge Rodríguez se reunió ya empezó a reunirse el día de hoy con la gente de los alacranes, con el alacranato, para precisamente mostrar la conducta autoritaria, la conducta
irracional sobre este nuevo diálogo. Allí estamos viendo el momento en que entra Jorge Rodríguez con los alacranes saludando a los factores políticos que supuestamente son opositores, donde está inclusive Bernabé Gutiérrez, el que salió diciendo que habían que meter preso a todo el que pidiera las actas. Ahí está, saludándolo. Bien, vamos a escuchar lo que dice Jorge Rodríguez y ya volvemos. Una observación que nosotros siempre hemos considerado es lo referido al artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que siendo que nuestra Constitución es muy progresiva y es una Constitución que tiene características de mucha avanzada en materia de defensa de los derechos humanos, también incluye elementos relacionados con nuestros deberes y las necesidades de cuidar. Un territorio, una casa que no se cuida, se deteriora, se daña. Un jardín que no se cuida, se llena de maleza, se deteriora, se daña. Un territorio nacional, un país que no es cuidado por sus propios habitantes, corre el riesgo de sufrir estremecimientos peligrosos en el devenir de su vida. Hay muchísimos ejemplos en la historia de nuestro planeta donde lo que comienza con una posición política puede terminar en graves conflictos y puede terminar en situaciones de dificultad para la sostenibilidad de la vida pacífica que nos merecemos todas y todos. Y justamente el artículo 130 de nuestra Constitución nos obliga a la preservación y el cuidado de nuestra soberanía, de nuestro territorio, de nuestros valores morales, de nuestros valores culturales, de nuestros símbolos, y nos parece curioso que hasta ahora no se haya dado un desarrollo legislativo, es decir, las leyes correspondientes que permitan la aplicabilidad del artículo 130 de la Constitución de la República. Nosotros estamos en presencia de la emergencia, afortunadamente rápidamente yugulada, pero sí de la emergencia de formas extremas de acción política que tiene que ser debidamente atendida por todas y por todos. Y que esas formas extremas de acción política ya costó la vida de 27 venezolanas y venezolanos los días 29 y 30 de julio de este año 2024. Y revisando un poco también cómo reaccionan países con características de sistemas políticos parecidos a las llamadas democracias o parlamentarias o presidenciales con representación en poderes públicos, nosotros hemos notado que la gran mayoría de los países del planeta, otra vez, son muy celosos y muy cuidadosos en lo que tiene que ver con llamados a acciones militares o acciones de influencia de poderes o países extranjeros sobre el territorio. Un ejemplo característico. Bien, como lo escucharon, allí estaba el psiquiatra loco, primero citando el artículo 130 de la Constitución, donde los que primero que violan ese artículo 130 son ellos mismos. Y entonces dice que por situación de resguardar y proteger la soberanía, etcétera, etcétera, que ellos van a tener que tomar acciones y hacer cambios legales a las leyes que tienen que ver con el sistema electoral. Después, en el segundo video que estaba allí, ustedes observaron cómo él habla de que por las acciones de protesta del 29 y el 30, donde se dieron 27 fallecidos, ellos nos achacan los muertos a nosotros, a la oposición. Pero habría que preguntarle al psiquiatra loco quién fue el que los asesinó. Porque los colectivos salieron a la calle a disparar. Nosotros los vimos, los videos están filmados. Los grupos represores parapoliciales y paramilitares del gobierno también lo hicieron. Entonces no nos vengan con el cuento de que esto viene de la oposición. Es más, recordemos el cuento aquel de la loca de los 1000 tatuajes de William Saab,
cuando prometió que iba a mostrar los videos de que los muertos no eran muertos, sino que era gente que se echaba salsa de tomate, que ellos tenían las pruebas y que iban a colocar a las personas y los iban a denunciar públicamente, iban a mostrar que el muerto se había levantado y se había quitado la camisa llena de salsa de tomate. Todavía no han presentado el primero, todavía. Entonces, ¿quiénes son los que están mintiendo? Nosotros sabemos por qué María Corina no se presentó en ese show. Sabemos que todo era una trampa, pues una trampa también con la intención de detenerla. Pero vamos a escuchar lo que dice la periodista Carla Angola sobre el comunicado que ha emitido la plataforma unitaria sobre este diálogo. Presten atención. Información de última hora, y es que saben que Jorge Rodríguez le hizo una invitación a la oposición a participar, a la plataforma unitaria incluso, a participar en un diálogo para hablar ya del 2030, tratando de pasar la página de lo que ocurrió el 28 de julio. Bueno, ya tenemos la respuesta de la plataforma unitaria de Edmundo González y María Corina Machado. Lo que dice aquí es que el régimen de Maduro ha convocado a una reunión a través de Jorge Rodríguez con el planteamiento de llegar a un entendimiento entre ese régimen y las fuerzas democráticas del país, con la finalidad de la revisión de todas las normas y leyes sobre los procesos electorales y los partidos políticos en el marco de una jornada de supuesto diálogo, ¿no? Ante esta convocatoria, nosotros, los representantes de la opción que resultó victoriosa el 28 de julio, con un 67% de los votos, expresamos lo siguiente: hemos hecho reiteradas invitaciones para una negociación seria sobre la transición democrática durante los últimos meses. El propósito de dicha negociación es la transición pacífica y ordenada, cuyo punto de partida es el respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio y el mandato constitucional que establece que el 10 de enero Edmundo González Urrutia tome posesión del cargo como presidente constitucional de Venezuela. 2. El diálogo propuesto por Jorge Rodríguez es solo un ejercicio de propaganda, sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin agenda, sin reglas, sin locación segura, para que todos los participantes estemos exentos de amenazas y presiones por parte del régimen, y sin un mediador imparcial que lo acompañe. Todas estas son condiciones indispensables para garantizar la integridad y la seriedad del proceso. El régimen pretende imponer una estructura en las negociaciones que no está acordada con nosotros, las legítimas fuerzas democráticas vencedoras de la elección presidencial, y esto no lo aceptamos. 3. La revisión de las normas electorales no es el centro del problema, ya que el mismo radica en el cumplimiento y acatamiento de las mismas, comenzando por lo establecido en el artículo 5 de nuestra Carta Fundamental, que señala que la soberanía reside en el pueblo y la ejerce a través del sufragio. Recordamos que fue precisamente el régimen quien violó lo establecido en el Acuerdo de Barbados, suscrito por ambas partes en octubre del año pasado, el cual contemplaba expresamente el respeto a los resultados de las elecciones presidenciales. 5. El proceso de negociación debe tener lugar en un marco debidamente acordado por las partes, con las condiciones que ofrezcan la garantía para todos los participantes. Un aspecto 6 de dicha negociación será acordar las garantías que tendrán los derrotados en las elecciones presidenciales que estén dispuestos a facilitar una salida pacífica del poder. 7. Un paso indispensable para el desarrollo ordenado de la transición es que quienes deben abandonar el poder por voluntad del electorado y a quienes nos corresponde asumirlo, debemos designar las comisiones de enlace necesarias para que el Poder Ejecutivo funcione de la manera más ordenada en la transición hacia el 10 de enero. 8. Las intenciones del régimen expresadas por su vocero son contradictorias con la ola represiva desatada desde el 29 de julio y arreciada en las últimas horas. 9. En este marco, invitamos a los representantes del régimen y a su vocero Jorge Rodríguez a acordar con nosotros los términos de una negociación seria que permita la fluidez de la transición y que haga valer la voluntad del electorado manifestada el 28 de julio pasado con la elección de Edmundo González Urrutia. Y 10. Cualquier intento de desconocer lo que ocurrió en las elecciones constituiría un golpe de Estado que obliga a hacer todos los esfuerzos por restituir la plena vigencia de la Constitución y la soberanía popular. Más contundente, imposible este comunicado. Bien, como lo escucharon, allí la periodista menciona los 10 puntos de la declaración de Edmundo González Urrutia, nuestro presidente electo, con María Corina Machado y la plataforma unitaria.
donde destacan puntos como el primero, que dice que ellos han hecho reiteradas invitaciones para una negociación seria sobre cómo realizar la transición democrática durante los últimos meses, cosa por la cual no han querido sentarse a negociar. Bien, por eso se ha pedido la ayuda internacional, para que haya el reconocimiento de los resultados electorales. Porque quien violó el acuerdo de Barbados, quien violó todos los puntos establecidos en las elecciones, fue el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros salimos a votar, nosotros defendimos los votos, nosotros defendimos las actas, y quienes no quieren dejar el poder son ellos. Entonces, la pregunta de las 64.000 lochas, ¿qué van a hacer después que este show tampoco funcione para el régimen? ¿Van a crear más cárceles para meter más venezolanos presos? ¿Qué creen ustedes? Yo no pierdo la fe de que vamos a cambiar. Con eso les digo todo. Vamos a cambiar este régimen y vamos a entrar en un país democrático nuevamente. Esa es mi fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dime algo, dime amén, regálame un like y no olvides que si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sigue mi canal de WhatsApp. Enlace en la descripción o en la pestaña de novedades, búsqueme como Filósofo777. Sígueme también en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Un abrazo rompecostillas, no olvides dejarme tu comentario. Te quiero mucho, hasta la próxima.